Bueno, pues para el sombrerito vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Aquí podéis aprovechar hilos sobrantes que tengáis de otras labores porque son cantidades pequeñitas las que se necesitan. Entonces yo voy a hacer el sombrero en verde, pero lo podéis hacer en cualquier color que os guste. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos anillo mágico y hacemos todo aumento. Seguimos trabajando en espiral. Y aquí y ahora todo aumentos. Si hemos empezado con 6 y ahora hacemos todos aumentos, tendremos el doble, que serán 12. Aquí marco el primer punto de la siguiente vuelta, que vamos a hacer un punto y un aumento. Tenemos 1, el siguiente aumento. Y esa es la secuencia. Un punto, un aumento. Al final tendremos 18 puntos. Un punto, un aumento. Nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer cogiendo solo el medio punto de atrás. Y lo vamos a hacer de punto por punto. Aquí no hacemos aumentos. Vamos punto por punto. Así. Cogiendo solo la hebrita de atrás. Ese es el punto blow. Back loop only. En inglés es la lazada de atrás solamente. Así. Porque eso nos va a dar aquí una formita simpática para luego hacerle el cuerpo del sombrero, la bajada o la subida, según lo mires. Ahora vais a ver el efecto que hace. Y ahora las siguientes 2 vueltas las vamos a hacer de punto por punto normal, cogiendo el punto entero. Vamos a hacer 2 vueltitas aquí de punto por punto. Y ahora nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer cogiendo solo la media hebra de frente. Es el flow, el punto flow. Front loop only. La lazada del frente. Así. Vamos a marcar aquí. Y vamos a hacer un punto y un aumento. Cogiendo solo la parte del frente. Y hacemos otro punto más en el mismo. Un punto. En el siguiente un aumento. A ver que yo lo coja bien. Así. 1 y 2 en el mismo punto. 1. Aumento. Y esto es el ala del sombrero. Si ven aquí cuando hemos cogido en la lazada de atrás, nos ha llevado el punto directamente hacia abajo. Ahora queremos que salga para hacerle el ala del sombrero, por eso estamos cogiendo solo la hebra de delante y eso ayuda mucho para que le dé la formita que queremos. Y estamos en la vuelta 8 de nuestro sombrerito. Ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento.
Aquí marcamos el primero. Uy. 1 y 2. Y hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Esa es la secuencia, 2 puntos, un aumento a todo alrededor para ya darle la forma al ala del sombrerito. Si os gusta así, pues lo podemos dejar así. Yo voy a hacer una vuelta más. En esta ocasión van a ser 3 puntos y un aumento para darle un poquito más de ala al sombrerito. Pero vaya, en este tamaño, si os gusta así, también se puede quedar. Sería 1, 2 y 3. Un aumento. Así toda la vuelta. Ya le di toda la vuelta. Aquí ya vamos a cortar. Hemos acabado el sombrerito. Y como siempre, para rematar, ahora salto aquí un punto y en el siguiente, de afuera hacia adentro, engancho la hebra, pero voy a engancharla bien y la traigo al frente. Y ahora desde atrás, en el punto anterior, la engancho hacia atrás, ajusto y queda el sombrerito ya cerrado. Ya solo es apuntarlo por dentro con la aguja lanera y ya tenemos nuestro sombrerito, que le quedaría tal que así al muñequito. Qué chulo. Lo siguiente que vamos a hacer es la bufanda. La vamos a hacer en punto alto. Entonces vamos a comenzar haciendo 4 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer 2 más para nuestro primer punto alto. Cogemos la lazada, dejamos estos 2 puntos libres y aquí en el que hace 3 hacemos nuestro primer punto alto, pero es el segundo porque las 2 cadenetas que hemos hecho nos sirven de primer punto alto. Hacemos 3 y hacemos uno más. Una vez ya tenemos los 4 puntos altos, subimos 2 cadenetas, giramos el tejido y hacemos otros 4 puntos altos. Así es todo seguido, es todo lo mismo hasta tener el largo que necesitamos para la bufanda. De igual modo, si la queremos más larga, la queremos más corta, pues eso ya también un poco al gusto. Hemos llegado al final, hacemos 2 cadenetas, giramos el tejido, hacemos aquí el punto. Si las 2 cadenetas es el primer punto alto, así que hacemos 3 puntos altos en total, más la cadeneta, que son 4. Y así repetimos y repetimos hasta tener el largo de la bufanda deseado para nuestro muñeco. Pues yo he hecho 24 hileras para la bufanda del muñeco. Ahora ya es no más que aquí cerrar, quitar las hebritas sobrantes, que eso lo hacemos
con la aguja lanera. Lo entremetemos aquí entre los puntos, como hacemos con todas las otras labores que vamos haciendo. Ahí ya queda escondidito. Y con la otra puntita haremos igual. Y ahora vamos con la naricita. La nariz he cogido un hilo un poquito más fino. Bueno, es el mismo hilo, pero en lugar de doble, pues lo he dejado sencillo. Y una aguja un poquito más fina. Porque claro, la nariz es chiquita y vamos a trabajar en un anillo mágico de 4 puntos. Normalmente son 6, pues ahora son 4. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Cerramos el anillo. Trabajamos en espiral, ¿vale? Como siempre. Y aquí vamos a cerrar el anillo. Esto cuesta un poquito, porque es muy chiquito. Las piecitas chiquititas a mí por lo menos me cuestan. Y ahora vamos a hacer una vuelta de punto por punto, o sea, 4 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3. Sí, es un poquito difícil, sí, lo sé. Y 4. Por lo menos para mí lo es, porque es que es una piecita muy chiquitita. Y entonces se pierde un poquito el tacto, ¿no? Y aquí ya iniciaríamos la siguiente vuelta. Pero antes de iniciar la vuelta voy a darle forma porque esto se está quedando chato. Vamos así, a darle un poquito de forma. Ay, Jesús, qué cosita más chica. Bien, ahora nuestra siguiente vuelta, pues le vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto y un aumento. Tenemos aquí un punto, pues aquí un aumento. El siguiente un punto. Y aquí en el último el aumento. Como son 4 puntos nada más, pues acabamos rapidito. Así hacemos el aumento aquí. 2 puntos en el mismo punto. Ups, vamos a ver. Aquí se queda muy abierto esto. Bueno, vamos a darle forma y ahora ya cierro el aro
porque no la voy a hacer más grande, porque si no, entonces eso va a parecer la nariz de Pinocho. La voy a dejar así chiquita, ¿eh? Como si le introdujéramos una zanahoria a la bola de nieve. Aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Y como dice una amiga mía, chimpuntararí. Aquí. Ha acabado la naricita. Uf, qué cosita más chica. Bueno, pues ahora ya lo siguiente que viene es el ensamblaje de las piezas. Vamos a empezar por poner la bufanda. Le vamos a dar un par de puntaditas simplemente para que se sujete, ¿eh? Yo creo que así va a quedar bien. Vamos a pinchar por aquí debajo, no importa dónde, así. Y le damos apenas una puntadita, tampoco necesita gran cosa porque esto no va a tener mucho movimiento. No es como un juguete que los niños les dan más movimiento y hay que ajustarlo un poquito más, pero esto no. Esto lo vamos a dejar apenas así para que no se deshaga, ¿no? Porque es chiquito, entonces no se sostiene tampoco por su propio peso. Listo, pues ya está. Esto aquí ya queda sujeto la bufandita. Y ahora vamos a colocar el sombrerito. Podemos ponerle un poquito de relleno si vemos que no se sostiene mucho la forma. Tampoco necesita mucho. Así un poquito de relleno para que mantenga la forma del sombrerito. Y lo vamos a colocar aquí, por ejemplo. Vamos a enganchar aquí. Le vamos a dar también unas puntaditas para que se sostenga el sombrerito. Aquí. Y lo vamos cosiendo. Tampoco hace falta mucho, con unas cuantas puntaditas que se sostenga el sombrerito, con eso basta. Y ahora ya le vamos a hacer los ojitos. Los ojitos los vamos a poner aquí. Vamos a pinchar por un ladito. Y ahora en diagonal bajamos, o sea, directo un punto aquí y en diagonal, ¿vale? Y salimos por 3 puntos, 1, 2 y 3. Y volvemos a entrar por el punto más alto aquí. Sacamos la aguja pues a una distancia de 1, 2, 3, 4, unos 5 puntos y hacemos lo mismo. Bajamos una vuelta, nos desviamos un punto,
Sacamos la aguja 3 puntos más allá. Hemos sacado por aquí, ¿verdad? Pues nos venimos a un punto más acá. Comprobamos. Sí, yo creo que sí. Qué gracioso, qué mono. Me gusta. Es que me parece tan simpático. Va tomando forma ya con los ojitos. Ya, ya empieza a tener también expresión, ¿no? Listo. Y ahora ya por último solo nos queda ponerle la naricita. Ay, ya quedaron escondidos. Qué bonito, qué gracioso. Pues la naricita, como ya le hemos puesto los ojitos, pues buscamos el medio, que puede ser este, perfectamente. He cometido un pequeño error y es que le he dejado muy poquita hebra a la nariz. Normalmente, una vez hemos cerrado, pues le podemos dejar una hebra un poquito más larga que luego nos sirve para coser. Pero a mí se me ha ido un poco el santo al cielo y he cortado muy poquito. Así que he tenido que echar una hebrita a la aguja. Vaya que tampoco tiene fácil remedio, pero como estamos aprendiendo, pues para que sepáis que el tema está en una vez hemos finalizado el tejido, pues no cortar de forma tan apurada, dejar una buena hebrita que nos permita coser la pieza. Bueno, esto es muy chiquito, tampoco requiere mucho. Lo suficiente para sujetar y que no se le caiga. Esto es como estar jugando a las casitas, en verdad es lo que dicen del amigurumi, que despierta en ti la sencillez de la infancia, ¿no? El querer jugar, la muñequita, vestirla, no sé qué. Y la verdad es que sí, que te despierta ahí como una sensación de la infancia. Esto lo vamos a meter dentro porque esto no me gusta ahí. Así, listo. Ok, bueno. Pues yo creo que con esto y un bizcocho hemos acabado. Aquí ya cortamos. Acomodamos un poquito. Así, así. La naricita, su sombrerito. Se lo vamos a poner aquí con así, con estilo. Mira. Y ya tenemos listo nuestro muñeco de nieve. ¡Qué cosita más graciosa! Bueno, pues ya está. Con esto ya hemos acabado. Otro adornito más para nuestra colección. Aquí está el otro muñequito. Ups. ¿Qué pasó? La superficie no nos permite. Ok, ahora. Miren qué cosita más mona. Qué bonito. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Me alegro mucho de haberlo compartido con todas y todos y yo espero que os haya gustado. Feliz Navidad, un abrazo grande a todas, a todos y hasta luego.